Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez, esta vez para abordar el tema Nueva Humanidad, rasgos de nueva humanidad. Antes hemos visto cuáles son como los proyectos de nueva civilización que nos proponía el padre Ignacio Yacuría. Luego vimos el proyecto de Monseñor Romero y luego el proyecto de el Papa Francisco. La cultura o la civilización de la pobreza, Ellacuría, la civilización del amor, San Romero, y la civilización o cultura del encuentro en el Papa Francisco. Pues bien, ese tipo de civilización requiere un sujeto que la construya, un sujeto social que la construya con personas que se caractericen por esos modos de proceder. No podemos tener una civilización del trabajo o de la pobreza, del amor, del encuentro, si no hay hombres y mujeres que efectivamente lleven adelante esos proyectos. Por eso, hoy la temática es esa, ¿no? Rasgos de la nueva humanidad. Eh, Vamos a desarrollar este tema siguiendo una lógica didáctica que pues desarrolló el padre Adolfo Nicolás. No sé si ustedes se acuerdan, el padre Adolfo Nicolás fue superior general de los jesuitas entre el 2008 y 2016, ya fallecido, ¿verdad? Pues bien, el padre Adolfo, cuando hablaba de una persona íntegra e integral, pues lo hacía siguiendo como 4C, cuatro palabras que comienzan con C y que describen, digamos, aspectos sustanciales, ¿no? Aspectos sustanciales de esa humanidad nueva. Voy a seguir ese esquema, aunque con ese esquema vamos a proponer acá 10 rasgos. 10 porque es un número simbólico, no quiere decir que solo sean 10, ¿verdad? Pueden haber más rasgos que comiencen con C o con otra letra que caracterizan, digamos, a la humanidad que queremos ser. No es que seamos. Esa humanidad la vemos como un ideal. Esa humanidad la vemos como algo que hay que construir, usted y yo. Bueno, hablamos de 10 rasgos de esa humanidad nueva. Vamos a dividir el tema en tres partes, ¿verdad? En esta parte, pues, vamos a desarrollar la introducción, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Luego vamos a enunciar y explicar al menos dos de esas cualidades, ¿verdad? Y el resto de cualidades hasta llegar a 10 en el segundo y tercer programa. Comencemos entonces. ¿Cómo sería el rostro del ser humano nuevo? Ese rostro del ser humano nuevo se va a caracterizar, su modo de proceder y de ser, se va a caracterizar primero por ser una persona compasiva, la C de compasivo. Ese va a ser el primer rasgo, digamos, que vamos a enunciar y que debería ser algo que algo que aspiráramos, digamos. Este rasgo de la compasión, persona compasiva, está vinculado a la capacidad de sentir como propio el gozo y el dolor del otro, cualquier otro, especialmente el otro que sufre, ¿verdad? Esto es básico, ¿no? Cualquier otro, no solo los más cercanos, porque a veces cuando uno piensa que va a ser compasivo, primero con los cercanos, con los lejanos tal vez, ¿verdad? Pero no, esta es una actitud de ser compasivo hacia el otro ser humano. El otro ser humano que es entendido no como algo ajeno, sino como parte de la misma familia humana, digamos.
Es oportuno, en este punto, es oportuno citar aquel texto o el texto de la Gaudium et Spes número 1, que ya lo hemos citado otras veces, pero que es un texto referente, digamos, que no hay que perderlo de vista en ningún momento. Es un texto que asumió, eh, logró sintetizar de qué va este asunto de la compasión, del ser compasivo. Leo el texto, dice así: el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Texto hermoso este, ¿no? Es un texto que hay que llevarlo dentro de nuestro corazón. Es un texto que hay que ponerlo en un cuadro, ¿no? Para que nos sirva de referente en el sentido de a qué tipo de persona deberíamos de aspirar. La misma iglesia debería de cuestionarse si en efecto este texto es el motor de lo que la lleva a comunicar una buena noticia. Bueno, este es un aspecto que debemos de considerar, ¿no? La necesidad de ir formando personas compasivas. En esto tienen una gran responsabilidad la escuela, la familia, las iglesias, tienen una gran responsabilidad. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Persona compasiva. Y si queremos ir al ejemplo absoluto de compasión, hay que recordar la actitud de Jesús de Nazaret, considerada, repito, como el ejemplo absoluto de persona compasiva. Jesús de Nazaret. Dice el Evangelio que al ver a las gentes, Jesús se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y en sus tribulaciones acudían a él, la gente, a pedir resolución a sus problemas y lo hacían con lo que al parecer era siempre el argumento decisivo, ¿no? Señor, ten compasión de nosotros. Por eso es que los primeros cristianos vieron en ese modo de ser compasivo de Jesús el comienzo de una humanidad nueva. En Jesús irrumpe una humanidad nueva, un modo nuevo de ser humano. Este es el primer aspecto, pues, que queríamos mencionar como rasgo de la nueva humanidad. La nueva humanidad se construye con personas compasivas. Ese es el punto 1. Punto 2. Segunda C. La C de persona consciente. La C de consciente. No basta ser una persona compasiva. No basta eso, ¿verdad? Tenemos que ser también personas conscientes. Conscientes del mundo en el que vivimos. Conscientes de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias posibilidades. Conscientes. Estar en el mundo conscientemente, digamos. Antes, cuando digo antes, me refiero década del 80, de hace rato, ¿verdad? Finales del 70, se hablaba mucho de conciencia crítica se hablaba, ¿no? Eso más tarde lo vamos a mencionar también. Ser conscientes
del mundo en el que vivimos. Y para ser conscientes del mundo en el que vivimos, necesitamos quitarnos las vendas. A veces llevamos vendas y claro, con vendas no se mira bien. Lo que pasa es que son vendas invisibles, digamos. No logramos visualizarlas así de forma directa. Son vendas invisibles. Por ejemplo, la venda invisible de la ideología. Las ideologías a veces, en lugar de posibilitarnos el acceso a la realidad, nos distorsionan la realidad. Por eso hay que ser críticos de la propia ideología. Hay que ser autocríticos. A veces damos por supuesto que nuestra ideología es la mejor y que la ideología de los otros es la peor. Por esos caminos tan simplistas no llegamos a partes, no es que no lleguemos a ninguna parte, sino que llegamos a partes complicadas, ¿no? Hay que quitarnos la venda ideológica, que a veces se llama conservadurismo o conformismo. Hay que quitarnos las vendas religiosas. La venda religiosa, el Señor decía, me da lástima que hay personas que no evolucionan en su fe, ¿no? Cuando la venda religiosa es, digamos, en lugar de hacernos personas conscientes en el mundo, nos lleva a separar la fe de la vida, esa es una venda que nos lleva a la inconsciencia, ¿verdad? Ya el Vaticano II denunciaba que uno de los principales males que tenía la fe en aquel tiempo, 1965, era el divorcio entre la fe y la vida. La fe iba por un lado y la vida por otra. La fe se reducía al espacio religioso, al tiempo religioso, pero se descuidaba la vida cotidiana, digamos. La fe o la religión se puede convertir en una venda que nos impide ser conscientes de la realidad en la que vivimos, ¿verdad? La venda individualista, que no mira más allá de los propios intereses. Esa es otra venda que nos impide estar conscientemente en el mundo en el que vivimos. Debemos estar conscientemente en el mundo en el que vivimos. La persona que puede garantizar una nueva civilización tiene que ser una persona consciente del mundo en el que está. Y estar consciente, pues significa que uno está atento al principio de realidad. El principio de realidad tiene que estar antes que el principio ideológico, digamos. Sabemos que de la ideología no podemos prescindir, pero hay que estar conscientes que la ideología nos puede llevar a una distorsión de la realidad. Todos necesitamos una ideología entendida como un conjunto de valores, de principios, de visiones. Pero que esos valores, principios y visiones sean un canal que nos permita el estar conscientemente en la realidad, no estar con fantasmas ideológicos con los que nos enfocamos o con la que enfrentamos la realidad. Tiene que ser una forma consciente de estar en el mundo, de tal manera que sabemos en qué mundo estamos, cuáles son sus dinamismos, cuáles son sus principales problemas, cuáles son sus prioridades. Estar en ese mundo conscientemente es condición indispensable para construir una civilización nueva. Vamos a llegar hasta acá con esta cualidad segunda. Vamos a dejar para la segunda y tercera parte el resto de cualidades que configuran, digamos, a esa humanidad o a esa nueva humanidad. Por una civilización que humanice, nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta entonces.